Es un gusto iniciar este tercer conversatorio. El día de hoy vamos a hablar de genética animal adaptada, que son conceptos que se manejan en ganadería regenerativa. Gracias. A ver, ¿se oye bien? Bueno, Nicolás, ¿se oye bien? Sí, sí, perfecto. Es que se entró una conversación por ahí. Bueno, entonces, esto más que nada son herramientas que se desarrollan para los productores, para que puedan salir adelante con sus costos de producción, que no dependan de insumos, y la genética es un insumo también que se usa. Y entonces la meta en la ganadería y en la agricultura regenerativa es que aprendamos a hacer nuestros propios insumos y de ser posible que no vengan de fuera, ¿no? Entonces aplicar genética animal adaptada en cualquier especie es la forma de desarrollar nuestro propio insumo genético, ¿ok? Esa es una herramienta para el productor, Bueno, tenemos el gusto, el día de hoy nos va a acompañar Nicolás Sierra, él es colombiano, es ganadero con 33 años de experiencia en vacunos, bufalinos y ovinos. Es profesional en administración de empresas, es socio fundador de la primera Asociación Nacional de Ganadería Regenerativa a nivel mundial, conocida como ACOGANAR, miembro de la Junta Directiva y del Departamento Técnico de dicha asociación. Es ponente nacional e internacional de diferentes eventos ganaderos de cría, levante, ceba, doble propósito y lechería especializada. Es capacitador y asesor desde hace más de 15 años. Es creador de los cursos Visión Empresarial Ganadera, Ganadería Rentable y Regenerativa, Biotipo Animal, Rentable en Pastoreo y Finanzas Ganaderas para no financieros. Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos lo que nos vas a compartir el día de hoy, que está muy, muy interesante. Creo que este tercer conversatorio va a darle un mayor enfoque a lo que se ha venido manejando con la raza Bufalixo, el Bufalixo americano, que tiene sus diferentes versiones, porque así debe ser. En Colombia es de una forma, en Brasil es otra, en México es otra, aunque todas ellas van orientadas a la rusticidad, a la adaptabilidad y a la máxima producción de la manada como tal, ¿no? Y la máxima eficiencia en nuestros recursos naturales, que en las fincas, en los ranchos, pues es el forraje que tenemos disponible, que son nuestros pastos. Nicolás, bienvenido y por favor, adelante. Muchas gracias, Jorge Luis. Para mí es un placer estar aquí contigo y con, obviamente, las personas que asisten interesadas en temas de genética, de criterios de animales adaptados, especialmente pues con esta gran especie que viene cogiendo una fuerza bien importante. Ya no es una especie promisoria, es una realidad en nuestros países americanos la presencia de este magnífico animal. Lo primero, obviamente, que voy a ir al grano para que si hay preguntas al final podamos resolverlas, que muchas veces es mucho más importante que la presentación resolver preguntas, pero vamos a ir al grano para que podamos tener tiempo suficiente. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿dónde estamos ubicados nosotros como productores? ¿Para dónde vamos en cuanto a todo este cambio climático? ¿Y de dónde vienen los ganados que tenemos y dónde van a trabajar? Lo primero, obviamente, que tenemos nosotros que anotar es que estamos en la zona tropical y en estos países que estamos muy cercanos o estamos perfectamente en la zona ecuatorial, tenemos unas condiciones bien particulares de una radiación solar mucho mayor a esta parte tropical. Hacemos parte del trópico como zona ecuatorial, pero obviamente esta zona ecuatorial tiene unos retos mucho más grandes en términos de adaptación animal que esta otra zona tropical, y ni se diga obviamente con respecto a la zona templada. Entonces es importante que trabajemos con animales adaptados a nuestro medio,
traer animales de unas latitudes templadas a unas líneas ecuatoriales no ha dado resultados en los últimos 80 o 100 años. Los índices productivos en el vacuno así lo demuestran. Y obviamente tenemos que aprovechar las grandes bondades de un compuesto bufalino como es el bufalipso, que viene por aquí de Trinidad y Tobago y que precisamente puede alimentar gran parte de América y otras zonas del mundo en cuanto a una adaptación correcta. Lo segundo es, sabemos dónde estamos y tenemos que mirar cuál es la dinámica y la competitividad nuestra en cuanto a ventajas naturales que tenemos en ese ecosistema. Entonces, obviamente, nosotros tenemos gramíneas y leguminosas como las de el clima templado, tenemos mucha más variedad de plantas también en la pradera, otros forrajes comestibles, arbustivos y arbóreos que hacen parte de la dieta de nuestros animales. Pero la gran ventaja realmente es la capacidad de producción de las gramíneas tropicales. Ahí se ve que nosotros podemos tener un índice de crecimiento tranquilamente el doble en cuanto a las gramíneas tropicales con respecto a las de clima templado. Eso quiere decir que en estas zonas ecuatoriales y tropicales nosotros tenemos una ventaja comparativa muy grande en cuanto a la capacidad de producir cantidad de forraje. Nosotros tenemos una cantidad de forraje como en ninguna otra parte del globo y tenemos que aprovechar esa gran cantidad de forraje. Si bien no es de mucha calidad, la biodiversidad tropical nos puede ayudar, obviamente, a que esa dieta de los animales, con una gran cantidad de gramíneas, con las leguminosas tropicales que tenemos y otras gran cantidad de especies de vegetales, incluyendo las arbustivas y las arbóreas, podemos obviamente complementar esa dieta. Pero ninguna otra región de nuestro planeta puede producir la cantidad de forraje con gramíneas tropicales que el trópico y la zona ecuatorial específicamente. Tenemos que considerar también que pues, nuestros bovinos, vacunos y bufalinos son herbívoros, rumiantes, y que la naturaleza obviamente les dio la facultad de consumir forrajes de baja calidad y convertirlos en proteínas de alto valor biológico. Y todos los estudios apuntan, como lo vemos en esta gráfica, que entre mayor proporción tenga yo de forraje en la dieta de estos rumiantes, voy a tener unos costos de producción mucho más bajos. Entonces esas son consideraciones que nosotros tenemos que tener muy presentes para saber qué tipo de animales vamos a tener en nuestros predios. Nos cuenta entonces aquí este amigo regenerativo que las hierbas hoy y la carne y leche producidas a través de pastoreo pues son muy valoradas hoy a nivel mundial. Pensar en un uso de un alimento diferente como materia prima principal para producir carne y leche realmente no tiene mucho sentido y sería reconocer que nuestro fracaso, que hemos fracasado en la comprensión de la simbiosis entre el suelo, las plantas, los animales y el hombre. Entonces, teniendo esas consideraciones generales, ya nos tenemos que preguntar nosotros en cada predio, ¿qué tenemos? ¿Qué condiciones tenemos de humedad, de barro, de radiación solar, de temperatura, de sensación térmica real para mirar, de acuerdo a esas condiciones, cuáles son los animales que nos adaptan allí? Entonces, obviamente, los ecosistemas que más han sido utilizados, al menos en Colombia, para los búfalos, han sido estos ecosistemas donde los vacunos prácticamente producen muy poco o producen a pérdida. Y entonces este gran animal, que es el búfalo, ha venido de manera muy exitosa convirtiendo esos forrajes de difícil acceso para muchos vacunos
en dinero a través de su carne y de su leche. Entonces tenemos un animal, búfalo de agua, como su nombre lo dice, que necesita ciertas condiciones para adaptarse en este medio tan inhóspito como es el trópico y la zona ecuatorial. Entonces aquí tenemos unas imágenes de la calidad del agua que muchas veces beben estos animales, de los reservorios donde ellos hacen muchas veces su descanso térmico, donde se desestresan, donde obviamente hacen parte de su rumia y que es perfectamente toda la etología, el comportamiento natural de esta gran especie. Hablando de adaptación, obviamente tenemos que utilizar los recursos que tenemos y que hemos tenido aquí durante muchas décadas. Los bovinos no son de América, los bovinos, tanto los vacunos como los bufalinos, vinieron de otras latitudes y han venido y se han adaptado por una buena cantidad de generaciones y una buena cantidad de años, por selección natural prácticamente, y obviamente tenemos unos animales con unas condiciones de adaptación a ecosistemas muy difíciles, con unas grandes bondades que obviamente tenemos que rescatar. Yo diría que el búfalo de agua y especialmente el bufalipso, que es un compuesto bien interesante de diferentes razas, yo al doctor Bennett me le quito el sombrero porque fue un adelantado para su época. El tipo seguramente vio las inclemencias de Trinidad y Tobago en cuanto a la adaptación y cogió lo mejores de esas razas y obviamente a través de un proceso de selección correcto, leyendo bien la naturaleza, pues creó este gran tesoro latinoamericano o americano. Entonces tenemos que aprovechar esos recursos que tenemos ya adaptados por décadas al medio. Hablamos también entonces de que los animales deben ser usados en el ambiente, deben ser criados en el ambiente que deben ser usados. No tiene mucho sentido yo criar animales artificialmente para entregarlos a un potrero de manera natural. Ya hemos visto muchísimas experiencias que no son positivas en ese sentido. Es una norma de simple respeto de su bienestar, darle a los animales su ambiente natural. Pero hemos prestado muy poca atención a esa selección de esos animales por rusticidad. Hemos preferido medicar y poner insumos externos en esos animales a criar animales que no presenten problemas. Ya tenemos los animales que no presentan problemas. Yo creo que lo más inteligente es trabajar con ese tipo de animales, conservando sus bondades y haciendo procesos de selección que vayan mejorando nuestra rentabilidad por hectárea. Y obviamente, como hemos preferido medicarlos que criar animales que no presenten problemas, entonces hemos ido erradicando esa rusticidad, ese vigor y esa adaptación propio de los animales naturales. Todo eso nos obliga entonces a tener ayudas externas, que aumentan nuestros costos y disminuyen obviamente nuestra rentabilidad. Los brasileros también lo tienen claro. Obviamente es mucho mejor tener un ganado adecuado para su finca y no una finca adecuarla para el tipo de ganado que yo quiera tener caprichosamente. Ya lo vienen trabajando también los brasileros con sus razas criollas. Yo digo que el bufalipso es a los búfalos lo que los ganados criollos son a los vacunos. Desafortunadamente los ganados criollos han sido subvalorados, ahora nuevamente vienen cogiendo bastante fuerza por todas sus bondades de adaptación y de fertilidad, y yo creo que es el momento obviamente de enfatizar mucho más esas grandes bondades de un búfalo perfectamente adaptado al medio americano para que lo tratemos de reproducir sin perder su fertilidad y su adaptación. Entonces, tenemos animales obviamente adaptados y para hablar de adaptación tenemos que hablar de varios tipos de adaptación. La primera es la adaptación climática, es decir, que los extremos climáticos a los cuales se ve enfrentado el animal puedan ser soportados tranquilamente. La adaptación nutricional,
que el animal obviamente también tenga la capacidad de comer naturalmente los forrajes que se tienen a disposición en esa pradera. Y aquí el búfalo tiene una gran ventaja porque es un animal que tiene una dieta mucho más biodiversa que el vacuno. El vacuno es un poco más selectivo, el bufalino es, si bien también es selectivo, obviamente que es menos selectivo que el vacuno y tiene esa gran bondad de convertir muchos de los forrajes que el vacuno no convierte bien o no consume bien en carne o leche de extraordinaria calidad. También debemos entonces hablar de esa adaptación parasitaria a los diferentes parásitos externos e internos del ecosistema y obviamente a las enfermedades que se encuentran en el mismo. Y aquí mostramos una bufalipsa bien adaptada, con una muy buena condición corporal, lo cual obviamente refleja gran parte de su adaptación. Entonces es importante que cada ganadero en su predio, para ser exitoso, sepa armonizar esa oferta ambiental natural que tiene para obviamente poner los ganados más adecuados allí en ese medio, de manera que los requerimientos de los animales sean perfectamente armonizados con el forraje que tiene de manera natural. Entonces allí precisamente consideramos entonces al bufalipso como ese invaluable recurso genético que a través de varias décadas y de esa buena selección que ha hecho su creador y de la conservación con diferentes genotipos incluidos en el bufalipso colombiano, en el bufalipso mexicano o en el bufalipso brasilero, se viene desarrollando en toda América. Quisiera también entonces tocar este tema de las prioridades nutricionales de los animales, para que miremos entonces cómo podemos identificar animales perfectamente adaptados al medio. Aquí simplemente en la gráfica vemos dos vacas, una muy adaptada y otra que no está adaptada. Y obviamente entonces cuando el animal ingiere su alimento, la primera prioridad nutricional es dedicar parte de esa ingesta a su mantenimiento, a su respiración, a su locomoción, a su digestión, a todas las funciones básicas para mantenerse vivo. Si tiene energía adicional ingerida y le sobra porque tiene un mantenimiento muy bajo, hará obviamente uso y prioridad de ese alimento para crecimiento. Si no está en crecimiento o si ya creció o si le sobra energía para cubrir otra prioridad, entonces si está en época de lactancia, irá a lactancia y así sucesivamente hasta acumular reservas corporales que son básicamente las que activan la reproducción. Entonces aquí vemos un animal que ya está acumulando reservas corporales, que ya creció, que tranquilamente consume toda su energía y le sobra para su mantenimiento, no está en época de lactancia, está obviamente acumulando reservas corporales y muy seguramente estará preñada o estará muy cerca a un celo, mientras que vemos un animal desadaptado de otro genotipo, de otra raza o de otro cruce, que no está tan adaptado al medio y obviamente entonces vemos dificultades para acumular reservas grasas corporales y obviamente sin reservas grasas corporales va a ser muy difícil preñar estos animales. Y más adelante vamos a mirar por qué la grasa es tan importante en los animales adaptados. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es trabajar con animales que tengan una capacidad de ingerir mucha energía, mucho alimento. Y como el alimento por excelencia en nuestra zona ecuatorial y tropical es el forraje y la mayor cantidad de forraje lo aportan nuestras gramíneas y no son de alta calidad, necesitamos animales que tengan un gran envase, un gran arco de costilla, un gran tercio medio donde alojar y donde hacer una muy buena digestión de esos forrajes fibrosos que tenemos en nuestro medio. Entonces, mucha capacidad de ingerir energía y de esa capacidad que se dedique muy poco de esa energía ingerida a su mantenimiento. Un animal que pueda hacer tranquilamente un proceso
de adaptación a la humedad, al intenso calor, a la radiación solar, y que pueda dedicar la mayor parte de esa energía ingerida hacia la producción. ¿Por qué? Pues porque la energía de mantenimiento va a implicar para nuestras cuentas en nuestras empresas ganaderas es costos, gastos e inversiones. Todo lo que tengamos que mantener genera costos, gastos e inversiones. Y en los animales es lo mismo. Y toda la energía que nosotros podamos dedicar en nuestra finca a producir, obviamente nos va a generar ingresos, nos va a generar eficiencia y nos va a generar rentabilidad. Entonces necesitamos animales que la mayor proporción de su energía ingerida la dediquen a producción. Y para eso necesitamos animales muy adaptados. Pero ¿cuál es la principal falencia? El principal tropiezo, eh, la principal dificultad que tiene la ganadería a nivel mundial, no es siquiera en América, es a nivel mundial, es esa falta de formación empresarial de nuestros productores. Es decir, no conocemos cuáles son los insumos claves para hacer ganadería. Y los insumos claves no son más que dos cosas: el uso eficiente del forraje, saber producirlo, saber cosecharlo, por medio de animales adaptados al medio, que hagan su cosecha directa y que obviamente destinen la mayor cantidad de ese alimento para producir. Es decir, desconocemos cómo producimos forraje y desconocemos cómo podemos hacer el uso más eficiente del forraje con animales adaptados. Y entonces en ganadería regenerativa lo que pretendemos es eso: generar un sistema de empresarial consciente, holístico, donde ese conjunto de acciones, de prácticas y de estrategias que implementamos, pues favorezcan y permitan la regeneración de todo el ecosistema, del todo, o sea, desde el suelo, desde el microorganismo más pequeño que haga su función, hasta nuestro bolsillo. Pues es todo el ecosistema ganadero, desde el microorganismo más pequeño hasta el último peso que entra en nuestros bolsillos. Y entonces los modelos productivos regenerativos los diseñamos lo más cercano posible a como lo haría la naturaleza en sus procesos. Consideramos el suelo como ese principal patrimonio nuestro, el suelo vivo obviamente, como un ecosistema viviente. Y obviamente a través de ese suelo, entonces es que tenemos obviamente nuestra producción forrajera, nuestro uso eficiente de forrajes con animales adaptados. Vamos creando un círculo virtuoso donde un suelo vivo produce una buena cantidad de material forrajero, donde un uso eficiente de ese material con los animales obviamente va a permitir una gran producción de excretas que van a fertilizar y van a inocular nuevamente ese mismo suelo con organismos, de manera que creamos un círculo totalmente virtuoso con la mayor biodiversidad posible de flora y fauna en la pradera. Y a través de la ganadería regenerativa definimos también un propósito, un objetivo. Espérame un segundo que tengo por aquí una gripa importante y voy a tratar de tomarme algo. Y en ese propósito, obviamente, de nuestras empresas ganaderas regenerativas, buscamos siempre maximizar los beneficios por hectárea. ¿Qué beneficios? Buscamos la rentabilidad de nuestra explotación, que los ingresos sean mucho mayor que los egresos, que la plata en el bolsillo, después de todo el proceso productivo, sea la máxima posible, que esa condición social de todos los seres vivos y entidades que acompañan nuestro proceso empresarial también se maximice,
no solamente los propietarios y su familia, los empleados y su familia, los proveedores y obviamente los clientes. Y también, obviamente, buscamos beneficiar ese capital ambiental del entorno. Entre más riqueza ambiental tengamos, más servicios ecosistémicos obtendremos de la naturaleza y menos cantidad de insumos vamos a necesitar. Obviamente ese nivel máximo de beneficios por hectárea es único para cada proyecto tiene equipos de trabajo diferentes y obviamente de acuerdo a esa capacidad y criterio del equipo de trabajo, pues vamos a obtener un nivel máximo de beneficios por hectárea en cada proyecto. Lo bonito de este objetivo es que buscamos maximizar beneficios, es decir, es un objetivo que no tiene fin, uno puede siempre hacer las cosas mejor, uno puede maximizar perfectamente durante toda su vida su proceso y por eso obviamente y muy seguramente vendrán más descubrimientos, más estrategias regenerativas que cada vez nos lleven a maximizar esos beneficios. Entonces, si todo esto depende del equipo de trabajo, toda esta maximización de beneficios, surge esta gran frase de un ganadero brasilero que nos dice que las empresas ganaderas son tan rentables como deciden serlo. Es decir, la rentabilidad es una decisión nuestra, de nuestros equipos de trabajo. Y para eso hay que tener habilidades gerenciales. La primera, obviamente, capacidad de definir y de seguir un objetivo idóneo y cuantificable. Ya tenemos el objetivo de maximizar beneficios por hectárea. Debemos ser proactivos, debemos propiciar el cambio, no sufrirlo y esperarlo y tener que cambiar obligadamente cuando ya de pronto la rentabilidad está bastante aporreada. Quienes fueron pioneros en búfalo y fueron proactivos en la inclusión de esa especie en sus diferentes ciudades, en sus diferentes países, pues obviamente hoy están recibiendo los beneficios de esa proactividad. Se debe tener también una visión global del negocio y de la importancia de las diferentes variables que lo componen. Ya vimos que las principales son los forrajes y el uso eficiente de esos forrajes con animales adaptados. E igualmente, necesitamos una capacidad de aprender y desaprender. Sobre todo, yo creo que el búfalo y el proceso de mejoramiento genético del búfalo tiene que aprender mucho del proceso de mejoramiento genético del vacuno, porque durante 80 años todas las estrategias de mejoramiento genético del vacuno realmente no han solucionado los problemas en el campo. Seguimos con los mismos índices de los vacunos muy bajos en toda Latinoamérica. Y obviamente tenemos que aprender de esa mala experiencia de mejoramiento genético del vacuno para que no la repitamos con el búfalo. Y necesitamos algo bien importante, liderazgo y manejo adecuado de personas y equipos de trabajo. Como líderes de nuestras ganaderías, como propietarios, como gerentes, no podemos evadir esta responsabilidad. La responsabilidad de la rentabilidad y de maximizar esos beneficios por hectárea en nuestras empresas es única y exclusivamente de nosotros. Depende de esa capacidad de liderazgo, de esa visión global del negocio y de esa capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Dependen todas las decisiones y los resultados que tengamos en nuestras empresas. Entonces, para resumir aquí, a grandes rasgos, el proceso de producción regenerativo de una empresa regenerativa, pues obviamente lo principal que hacemos es acumular la mayor cantidad de energía solar en las plantas a través de un pastoreo que respete la fisiología vegetal,
tiempos de ocupación cortos, descansos adecuados dependiendo de la época del año, y eso lo medimos en aforos por área. Una vez acumulada esa energía debemos cosecharla con los animales de la manera más eficiente posible. ¿Cuántos animales por área podemos estar teniendo como carga productiva en nuestras fincas? ¿Y cuál es el modelo obviamente de pastoreo? Si es un pastoreo selectivo o es un pastoreo no selectivo para nosotros hacer el uso más eficiente de ese forraje. Y si es con animales adaptados o con animales desadaptados, obviamente, que dedican mucha de su energía para mantenimiento y muy poco para producción. Eso también lo medimos por área. Podemos obviamente manifestar y administrar estos procesos a través de una mano de obra bien calificada que nos permita que los animales conviertan ese forraje en la mayor cantidad de carne y leche por área para que se vea traducido al final de la operación en las utilidades y la rentabilidad por hectárea. Hablamos un poquitico de rentabilidad porque es un término que utilizamos mucho, pero que realmente utilizamos muy mal. Y rentabilidad no es más que una proporción de dinero que yo recibo, producto de una inversión que yo hago en un tiempo determinado, luego de descontar en un proceso productivo los costos y gastos asociados a ese proceso. Es algo tan sencillo como esta formulita. Es simplemente la proporción de la ganancia sobre la inversión que yo hago en un periodo de tiempo determinado. Es decir, no siempre se es más rentable cuando yo produzco más. No es lo mismo tener mayor rentabilidad que mayor cantidad de ingresos. La rentabilidad es la ganancia sobre la inversión. Y la ganancia es obviamente los ingresos menos los costos y los gastos. Entonces no siempre me queda más dinero en el bolsillo produciendo más. Muchas veces yo puedo producir más en el ordeño de una búfala y tengo más ingresos. Pero si ese ingreso adicional está asociado a unos costos muy elevados de su mantenimiento o de su alimentación y superan esos ingresos adicionales, obviamente me va a quedar menos dinero en el bolsillo y por eso no siempre es más rentable quien produce más. Puede que haya momentos donde hacemos análisis beneficio-costo de ciertas inversiones y podamos producir mucha más ganancia a través de un aumento en los ingresos. Pero no siempre eso se cumple y por eso es importante yo saber cuál es la relación que tiene una inversión en cuanto a no solo el nivel de ingresos adicional, sino cuál es el nivel de costos y gastos adicionales que me trae esa inversión, para saber si me queda al final de cuentas más dinero en el bolsillo. Entonces se busca optimizar las variables de mi sistema productivo para maximizar esa utilidad. Muchas veces incluso produciendo menos, yo puedo ser más rentable. Porque si produzco menos y ese producir menos me permite a mí hacer una disminución drástica de costos, de gastos y de inversiones, me va a quedar más dinero en el bolsillo. Ahora, vamos a mirar cuáles son las determinantes más importantes de la rentabilidad en la ganadería. Yo lo llamo las superdeterminantes y son dos básicamente, y ya las venimos tratando hace ratico. Lo primero es la capacidad de carga productiva. ¿Qué tanto criterio en la gestión de producir forraje tengo yo en mi predio? ¿Cierto? Es la gestión del pastoreo. Y la otra superdeterminante es la fertilidad, específicamente en los hatos de cría, que es esa capacidad de producción y de reproducción que tiene una hembra. Es decir, fertilidad y reproducción no es lo mismo. Reproducción es una partecita de la fertilidad, porque yo puedo reproducir muy bien, tener una vaca que se reproduzca muy bien, pero que produzca muy mal. Entonces, obviamente, no debe tener una buena fertilidad.
Entonces, la veterinaria moderna, las biotecnologías reproductivas y todo el mercado que hay allí nos han hecho confundir la fertilidad y nos han dicho que la fertilidad es sinónimo de reproducción. Y obviamente que no es lo mismo. La fertilidad incluye tanto la producción como la reproducción, y para yo medir fertilidad debo tener entonces la capacidad de medir cuánto produce la vaca y cada cuánto se me reproduce para yo mirar qué tan fértil es. Y obviamente la fertilidad entonces se logra a través de la selección de animales adaptados al medio. La expresión más fidedigna de un animal adaptado al medio es que es capaz de producir y reproducirse, como lo tenemos obviamente en el bufalipso, una gran especie con una capacidad reproductiva importantísima, que tiene grandes ventajas sobre los vacunos, especialmente en este ítem de fertilidad, porque tiene un intervalo entre partos muy corto y porque tiene un nivel productivo también bastante importante. La fertilidad es tan importante que los autores que han hecho los comparativos con respecto a diferentes características del hato hablan de que la fertilidad en un hato genera 10 veces mayor retorno económico, es decir, 10 veces mayor beneficio económico que el que puede obtenerse por la mejora posible de la canal, y 5 veces mayor al que se atribuye a la tasa de crecimiento. Entonces, de allí lo importante, de allí lo gran importante que es seleccionar sementales, butoros, que me ofrezcan más hijas fértiles por encima de hijos con mayor producción diaria de carne o leche o con mejor rendimiento en canal. Si yo tengo un toro que sus hijas son altamente fértiles, yo voy a tener más crías y más lactancias por hectárea. Y voy a tener más beneficios, obviamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de selección de nuestros animales? Y aquí obviamente tenemos que hacer comparativos. Tenemos un modelo que se ha venido desarrollando durante muchísimos años, al cual le apunta el mejoramiento genético convencional, que es la producción máxima por animal. Decimos que un animal es mejorado porque produce más. Y hay otro modelo, que es el modelo utilizado por la naturaleza, que nos apunta hacia una rentabilidad máxima por hectárea. Son animales de menor producción individual, que tienen unos costos de mantenimiento muy bajos, que están adaptados plenamente a su ecosistema, que consumen realmente muy pocos insumos externos y que podemos tener una gran cantidad de animales por hectárea. Lo importante saber aquí es que si yo me voy hacia una producción máxima por animal en extremo, voy a hacer un modelo totalmente antagónico a la rentabilidad máxima por hectárea. Tengo que combinar, obviamente, la adaptación de este genotipo, de este biotipo animal, con algún nivel de producción que no me permita depender de insumos externos, ahora que están tan costosos, y obviamente que me disminuya todos esos costos de producción por cada litro de leche. Como lo veíamos inicialmente, entre mayor cantidad de forraje yo pueda incluir en la dieta de los rumiantes, menos costo de producir un litro de leche o un litro de carne voy a tener. Entonces aquí es donde nos habla Johann Sisman de que la genética es extremadamente importante. Y hay dos tipos de genética, básicamente. Está la genética que se ha hecho por selección humana y está hecha la genética, también hecha por el hombre, pero que persigue o aplica los mismos principios de la selección natural. Animales que si uno los ve son de un biotipo totalmente distinto,
Este de la izquierda está obviamente enfocado hacia máximas producciones por animal y obviamente este va respetando ciertos conceptos de selección natural. ¿Cuáles son entonces los determinantes genéticos de esa fertilidad? Que la fertilidad, recordemos, es el rasgo animal de mayor importancia en la rentabilidad de un rebaño o de un hato. Entonces, esos determinantes genéticos son la condición corporal inherente, que depende de la ingesta relativa, vamos a ir mirando cada término, y depende también del balance hormonal, ¿cierto? Es ese balance entre las hormonas sexuales y de crecimiento. Vamos a mirar cada uno de esos dos determinantes de la fertilidad en detalle. El primero que vamos a ver ahora es el balance hormonal, ¿cierto? Los animales deben tener esta forma, los machos deben ser pesados adelante, musculosos, con cambios ojalá en el pelaje, las razas y el tipo de animales que tengan diferentes tipos de pelaje. Estos animales muestran una gran capacidad productiva de líbido y de entregarnos hijas fértiles. Y este es el tipo de animal que se ha hecho más por mejoramiento genético, buscando carcasas de mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Pero son animales que son muy buenos para el gancho, pero no son animales buenos como reproductores para un hato de cría. La grasa, obviamente, este es un animal con una conformación de grasa mayor que este es un animal más musculoso, y la grasa en el macho está restringida por la testosterona. Los machos no deben ser gordos, los machos deben ser musculosos con buena condición corporal. Porque la testosterona, obviamente, favorece una mayor síntesis de músculo. En las hembras, el músculo, por el contrario, está restringido por los estrógenos. Las vacas no deben ser musculosas, las hembras deben ser grasosas, deben tener acúmulos de grasa, así lo hizo la naturaleza, porque esta síntesis de tejido graso obviamente es promotora no solo de las hormonas de la reproducción, sino que permite que los animales, especialmente las hembras, que tienen un mayor desgaste fisiológico a través del parto y la lactancia, puedan tener reservas corporales de energía para afrontar diferentes épocas extremas, sea en cuanto a clima o obviamente etapas retadoras en cuanto a la lactancia de sus hijos. Y obviamente entonces las hembras deben ser con una cuña o con una forma lateral muy diferente al macho. Ellas son obviamente más pesadas atrás, más amplias y más profundas. Y este tipo de vaca, que mucho del mejoramiento genético convencional ha tratado de seleccionar, pues son muy buenas para el gancho, pero no son muy buenas como madres fértiles en el hato. Entonces, animales masculinos producen hijas femeninas y animales femeninos producen obviamente machos masculinos. Entonces es muy importante respetar ese dimorfismo sexual en los animales, que el toro parezca toro y que obviamente la vaca parezca hembra de verdad, que los pueda diferenciar con muchos metros de distancia. Entonces hablamos también entonces de la condición corporal inherente, ya hablamos del balance hormonal, vamos a hablar de la condición corporal inherente. Es un reflejo de la adaptación al medio. Cuando uno ve un animal con una buena condición corporal, quiere decir que está bien adaptado al medio, come bien y obviamente convierte bien lo que come. O sea que es un indicador de la eficiencia de conversión de forraje y es el principal determinante de la fertilidad. Yo puedo tener un animal con muy buen balance hormonal, pero no adaptado nutricionalmente a su medio y va a ser muy difícil preñar. Entonces la condición corporal inherente, obviamente, sumada a ese balance hormonal, es un determinante de la fertilidad. Y Johann Sisman, obviamente que para mí es el principal autor que hay en cuanto a balance hormonal, a fertilidad práctica de los
de los hatos y demás, nos dice que todo en la cría y manejo del ganado gira en torno a la condición corporal. Yo puedo tomar decisiones sabias de acuerdo a la condición corporal que manifiesten de manera natural mis animales en el potrero. Y todas esas prácticas de manejo y reproducción afectan también a la misma condición corporal. Es esencial entonces la condición corporal y tenemos dos opciones para alcanzar esa condición corporal. Una, seleccionar animales adaptados al medio, o la otra, alimentar o sobrealimentar animales con insumos externos, y ya sabemos que esta opción es bastante costosa y no apunta hacia una máxima rentabilidad por hectárea. La gran bondad que tienen obviamente nuestras hembras bufalipso es esa gran adaptación con condición corporal inherente, con capacidad de almacenar grasa para pasar épocas difíciles o para hacer lactancias con productos de calidad en su composición láctea. Y eso obviamente tenemos que rescatarlo, tenemos que conservarlo y tenemos que defenderlo. Es sinceramente la condición más importante que pueden tener estas búfalas mestizas, estas búfalas bufalipso en cada uno de los diferentes tipos en sus países, para que las vamos seleccionando por estos atributos de adaptación, porque son animales que realmente van a trabajar para nosotros, que es lo que buscamos, que a través del favorecimiento de los procesos naturales, los animales trabajen para nosotros, que la finca trabaje para nosotros, que nos permita una renta. No tener nosotros con animales desadaptados, buscando máximas producciones, tener que trabajar para llevarles hasta la comida a esos animales y la droga, o los medicamentos. Importante la grasa. Miremos que aquí en el eje de las X, la condición corporal al parto nos va a permitir un porcentaje de preñez mucho mayor en la medida que va aumentando la condición corporal inherente y la capacidad de almacenar grasa hasta más o menos una condición corporal de 8 sobre la escala de 1 a 9, vamos a tener unas tasas de preñez bastante altas. No queremos tampoco animales obesos, pasados de grasa, porque obviamente tienden a ir disminuyendo esa reconcepción temprana. Veamos algunas ventajas de poseer grasa en los animales. Primero, pues mantener el músculo en términos energéticos y metabólicos en el animal es 5 veces más costoso que mantener grasa. Obviamente el músculo tiene una función de mucho más movimiento que la grasa, de mucho más irrigación que la grasa y gasta mucho más energía que la grasa. Entonces, si yo tengo un animal con una buena capacidad de reservas grasas, me va a salir muy barato sostener esa grasa en el animal para que el animal la conserve y la utilice cuando la necesite. Entonces, esas necesidades de mantenimiento del animal están relacionadas más con la masa muscular que con la grasa. Animales muy musculosos van a tener unos requerimientos mucho mayores a los animales que son más grasosos, hablando de vacas en este momento. Las vacas obviamente que acumulan grasa, entonces tienen esa facilidad, esa bondad de pasar esas épocas críticas con menor requerimiento de alimento que las vacas que son muy musculosas. Y en la fase de engorde a pastoreo, tanto los animales machos como hembra que han sido seleccionados con facilidad de engrasamiento, pues tienen un mejor engrasamiento, que eso es bastante deseable en la industria frigorífica y obviamente un acabado más rápido, lo cual obviamente nos va a permitir menos tiempos en ceba. Y esa condición corporal inherente entonces es el resultado de una ingesta relativa alta. Acuérdense que necesitamos animales que tengan una gran capacidad de ingerir forraje. La ingesta relativa como concepto es la cantidad de forraje que puede consumir un animal
con relación a su peso. Ingesta relacionada a su peso. ¿Qué cantidad de forraje consume por cada kilo de peso vivo? En este vacuno, por ejemplo, en esta vaca, vemos que dependiendo de su capacidad abdominal, de su capacidad de ingesta, vemos que es una vaca que tiene una buena capacidad de ingesta con relación a su tamaño. Eso lo podemos observar también la ingesta relativa, y para eso son estas imágenes. Esta es una vaca que yo diría que tiene una buena ingesta relativa, tiene una muy buena capacidad de ingesta con respecto a su tamaño, pero esta otra vaca tiene una capacidad de ingesta muy superior con respecto a su tamaño. Por eso este tipo de vacas, y lo vemos en las búfalas también, lástima que no pude tener las imágenes para la charla, presentan una mejor condición corporal, presentan una mejor acumulación de grasa, presentan más brillo en su pelaje, que es una característica de adaptación bastante importante, que la vemos en los bufalipso a potrero de manera natural, permanentemente, y que no podemos perder. Entonces, esa ingesta relativa está determinada principalmente por el tamaño. El tamaño es bien importante en la capacidad de ingesta de los animales. Resulta que la naturaleza pues bendijo a los animales pequeños porque tienen una tasa metabólica más alta y tienen una capacidad de ingerir más forraje con respecto a cada kilo de peso vivo. Entonces, cuanto menor sea el tamaño de un animal, mayor será la capacidad de ingerir forraje con respecto a su peso. Se buscan que sean animales bajos y fornidos, ¿cierto? Queremos animales pequeños pero pesados. No queremos animales pequeños livianos. Queremos animales pequeños pero pesados. Adicional al tamaño, entonces la ingesta relativa la determina también esa adaptación climática y nutricional. Yo puedo tener un animal pequeño, pero si no está adaptado al clima y a los forrajes del predio, pues obviamente no va a tener una buena ingesta. Tiene que tener resistencia a esas enfermedades y los parásitos también, porque ellos obviamente, esa resistencia a los parásitos y a las enfermedades va a permitir que el animal esté sano y pueda tener una buena ingesta y una buena condición corporal. Y algo bien importante es el apetito individual, que también es altamente heredable. Nos gustan animales que sean muy voraces, que sean capaces de hacer su pastoreo durante más tiempo, de forma más agresiva, porque esa característica obviamente les permite, en adición con las otras, tener una mucha mayor capacidad de ingesta de forraje, y eso es muy positivo para su condición corporal, y ya lo sabemos que es muy positivo para su fertilidad, y ya lo sabemos que es muy positivo para nuestra rentabilidad. Entonces aquí hay algunos ejemplos de animales de la misma raza, con diferentes tamaños, y vemos cómo la condición corporal de ellos es diferente, la capacidad de acumular grasa, biotipos diferentes de la misma raza. Lo vemos en búfalo perfectamente en los potreros. Yo creo que si ustedes se van al potrero mañana a mirar sus búfalas, inmediatamente van a encontrar esta correlación del tamaño de los animales y la fertilidad y la capacidad de reservar grasa y de mantener una condición corporal inherente. Diferentes tipos de razas. Estas son la raza criolla blanco, orejinegro. Dos biotipos animales diferentes con condiciones corporales inherentes muy diferentes. Entonces, para resumir, con respecto al tamaño, podemos obviamente comparar animales de estructura grande y estructura pequeña. Estas son las curvas de crecimiento de ganancia de peso con respecto a la edad, y en cualquier momento de la curva, a cualquier edad, siempre el animal grande va a tener más peso, va a tener un peso mayor. Es decir, la ganancia diaria de peso, siempre que nosotros hagamos selección por mayor ganancia diaria de peso, vamos a tener animales más grandes. Y eso es lo que pasó en las diferentes razas vacunas. Empezamos en la década de los 70s o de los 80s a seleccionar por tamaño,
y nos quedamos con unos ganados inmensos de muy baja fertilidad y muy baja adaptación. Entonces, grandes bondades de los animales más pequeños: una madurez reproductiva más temprana. Yo las puedo preñar más rápido y puedo tener una cría o una lactancia en un tiempo menor. Obviamente voy a tener un peso adulto menor, y ese peso adulto menor me va a permitir tener más hembras por hectárea o más animales por hectárea. Y esto ya lo saben bastantes investigadores, expertos y ganaderos a nivel mundial. Esta es una de las revistas más importantes de lechería en el mundo, donde ya han escrito artículos respecto a esto, donde dicen que los expertos han concluido que las vacas más grandes no son tan eficientes como las vacas más pequeñas dentro de la misma raza. Y esto es perfectamente, obviamente, aplicable a todos los bovinos, tanto vacunos como bufalitos. Entonces es importante que identifiquemos en nuestro predio los animales con mayor capacidad de ingerir forraje. Podemos obviamente detectarlos perfectamente por observación en potrero. Esas vacas que tienen un arco de costilla totalmente lleno, son bien importante identificarlas, corroborar sus datos de fertilidad, de reproducción y de producción, y ojalá identificarlas en las condiciones más difíciles del predio, porque estos animales son los que van a ser superiores en cuanto a la fertilidad y la rentabilidad por hectárea. Tenemos aquí el comparativo de dos biotipos distintos de búfalas dentro de la misma raza o dentro del mismo compuesto, ¿cierto? Tenemos a la izquierda entonces un animal con una menor ingesta relativa, tiene menor capacidad de ingerir forraje con respecto a su tamaño. Esta es de mucha mayor capacidad. Tiene obviamente, por obvias razones y por su tamaño, una madurez sexual más tardía que la de la derecha. Tiene incluso, estando en en el mismo tercio de lactancia, tiene una menor condición corporal, no siendo mala, pero sí, esta es mucho mejor. Tiene obviamente, ante la exposición a un evento extremo climático o eh, alguna enfermedad, algún parásito, incluso el mismo sistema inmune es de mucho mejor comportamiento en esta búfala, por su condición corporal inherente. Obviamente su fertilidad debe ser mejor en condiciones críticas esta búfala. Es de menor longevidad también. Estos animales son mucho más resistentes al medio, tienen una capacidad de respuesta del sistema inmune, está totalmente activo. Estos animales de la derecha también son más persistentes en leche, y eso sí es bien importante. Estos animales con este biotipo tienden a tener unos picos de leche muy altos, pero a no sostenerlos, sino obviamente a declinar rápidamente esos picos, y eso obviamente que no es deseable. Necesitamos, como bien lo decía el doctor Sanín en su charla, que han hecho un trabajo de selección bien importante en la persistencia láctea de sus búfalas, más que en unos picos de leche muy sobresalientes. Y obviamente, pues, esta de la derecha tiene una mejor rentabilidad por hectárea. Sí, nada más aclaro ahí que tienes un error en la anterior, que pusiste menor longevidad en el bufalixo. Ahí debe ser mayor. Mayor, sí señor. Sí, Sí señor, tienes toda la razón. Qué bueno adelante. que estabas ahí atento. Sí, una mayor longevidad, obviamente, es una búfala que se desgasta menos. eh, y obviamente los animales de menor tamaño también tienen una capacidad de tolerar el calor mucho mayor que los animales grandes. Tienen un radiador, por decirlo así. La superficie de su piel con respecto a su volumen corporal es mayor. Tienen mayor unidad de superficie de piel con respecto a su volumen, tienen un radiador más grande, tienen más piel y obviamente pueden disipar mejor ese calor. Bueno, algunos estudios en vacunos sobre el intervalo entre partos de animales de diferentes tamaños, vacas pequeñas, medianas y grandes.
en el mismo ecosistema, con intervalos entre parto mucho mejores, obviamente, de las pequeñas y de las medianas. Y esto ya lo estamos viendo en búfalos también. Búfalas exageradamente grandes están empezando a dar ventaja en cuanto al intervalo entre partos en las fincas, se están desacoplando a su temporada natural de partos y de monta, esa estacionalidad de la búfala natural tan importante, y obviamente las búfalas que se nos vayan saliendo de ese biotipo, las deberemos ir seleccionando y vamos a ir a favorecer los animales de mejor reproducción y de mejor producción. Con respecto al tamaño, aquí hay otro ejemplo también de la Asociación Americana de Aberdeen Angus, que ya son plenamente conscientes que donde yo puedo alimentar 71 vacas de 635 kilos, puedo alimentar hasta 100 vacas de 454 kilos, con mucha mayor cantidad de producción de crías en esa misma área y obviamente mayor cantidad de ingresos, menor cantidad de insumos y mayor rentabilidad. Este comparativo de estas vacas me gusta muchísimo. Esta es una vaca pequeña con 11.000 litros de lactancia. 11.000 litros de lactancia. Esta es una vaca grande con 13.000 litros de lactancia. El mejoramiento genético convencional obviamente nos dice entonces que esta vaca es más lechera porque tiene más lactancia. Pero si nosotros vamos y miramos su intervalo entre partos, resulta que esta tiene 11 meses de intervalo entre partos y en esos 9 meses de lactancia produjo los 11.000 litros de leche, mientras la de la derecha tiene un intervalo entre partos de 16 meses y esos 13.000 litros de leche los produjo en 11 meses de lactancia. Si dividimos la cantidad de la lactancia entre los días de intervalo entre partos, por cada día de intervalo entre partos, esta vaca nos produjo 27 litros y esta vaca, por tener un mucho menor intervalo entre partos, nos produjo 33 litros. Así es como debemos nosotros comparar nuestras búfalas, su intervalo entre partos completo y su lactancia, porque nosotros tenemos también que sostener la hembra cuando está seca, y las hembras que están secas durante mucho tiempo, obviamente tienen un costo de sostenimiento mucho mayor. Entonces, seleccionar animales por lactancias completas, como lo hacen las revistas y los catálogos de Holstein, por ejemplo, que nos venden son lactancias, sin hablarnos de fertilidad, pues es bastante engañoso. Tenemos obviamente entonces que hacer el cálculo de la lactancia completa en la cantidad de días completos de su intervalo entre partos. Y te complemento dos cosas más por ahí. Obviamente la de 13.000 litros va a producir menos crías y aparte va a vivir menos tiempo. La de 11.000 litros va a producir más crías en su vida y va a vivir mucho más tiempo. Y muy probable la de 13.000 litros, pues sean animales ahora está de moda, no está de moda, es algo que ya necesitamos, recuperar la leche A2, que es de mejor asimilación para el ser humano. Entonces, generalmente las vacas de menor litraje, digámoslo así, van a conservar eso en general, ¿no? Entonces Exactamente, sí. saquen sus cuentas. Aquí en México las Holstein solamente dan 3, 4 partos y las eliminan, ¿no? Entonces imagínate esa locura. Y el búfalo todavía estamos con 20, 18, 22 crías por vida, ¿no? Productiva. Claro, así es. Muy buenos esos apuntes, Jorge Luis. Y obviamente, pues, ¿cuál de estas dos vacas tiene menos costos asociados a su modelo productivo? Pues la vaca pequeña se sostiene con mucha menos alimento, ella sostiene mejor condición corporal, ella tiene capacidad de tener un sistema inmune más activo para defenderse ante parásitos, ante enfermedades, y entonces obviamente por hectárea, estas vacas que tienen unos picos de producción y unas lactancias muy largas y unos tamaños y una necesidad de insumos muy grande, pues es bastante baja con respecto a este tipo de animales en cuanto a la rentabilidad por hectárea. Otro asunto bien importante es mirar, aquí está la raza Holstein, tenemos un cuadro de la raza Holstein y de la raza Gyr,
animales que se han ido aumentando su mérito de producción de leche en la línea azul. Vemos cómo el Holstein ha subido la producción de leche desde el 90 hasta el 2010 de una manera bastante acelerada. Igual el GIR, a partir de los años 90-95, cuando empezaron las pruebas y la selección por mayor producción individual de leche, también vienen haciendo un crecimiento bastante acelerado en la producción individual, pero vemos cómo en la línea naranja la tolerancia al calor ha caído drásticamente. Y lo mismo va subiendo en el GIR. En la medida que va subiendo la producción láctea por vaca, va disminuyendo la adaptación al calor. Entonces eso es bien importante, no cometer ese mismo error con nuestros búfalos. No veo motivo alguno para yo querer tener búfalas con una producción de leche por encima de lo que el medio les da y con algo de alguna suplementación estratégica que sea costeable y rentable. El doctor Sanín nos dijo sobre los concursos de leche en el bufalipso, o sea, la genética lechera en el bufalipso existe. Pues fue un gran acumulador de premios en el ordeño de las bufalipso, obviamente con condiciones artificiales, o sea, los genes de producción están allí. Y él mismo se dio cuenta que no podía seguir seleccionando y no podía seguir yendo a esos concursos lecheros. Realmente son una farsa, ¿cierto? Eso no está en condiciones naturales. Con el que mejor prepare un animal para un concurso lechero normalmente es quien va a ganar, porque obviamente ya las genéticas así que están globalizadas. Entonces, más una competencia de egos que realmente de un animal adaptado, productivo y rentable a pastoreo. Y eso tenemos que conservarlo en las búfalas. A mí me parece una gran decisión la del doctor Sanín de salirse de los concursos lecheros, de seleccionar sus mejores animales bajo sus propias condiciones en finca. Eso lo puede hacer todo ganadero. Todo ganadero debe descubrir cuáles son sus joyas genéticas en su finca, de ahí mismo sacar sus reproductores y seguir haciendo una selección cerrada en su hato sin ningún problema. Si yo estoy concentrando genes deseables en mi hato, lo que voy a obtener con una consanguinidad que sería el miedo, sería concentración de genes deseables. Lo que sucedió en el Holstein, por ejemplo, con todas esas taras que llega a tener la raza por su alta consanguinidad, es básicamente respuesta a una concentración de genes que realmente no son deseables. Concentramos la intolerancia al calor, concentramos el alto requerimiento de los animales, concentramos la muy poca resistencia a parásitos y a enfermedades y simplemente concentramos una producción de leche exorbitante. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de una selección natural y nos vamos a seleccionar por caprichos humanos de máxima producción, vamos a obtener una desadaptación total en los animales. Y si fuera de eso, hacemos consanguinidad con esos genes indeseables, vamos a obtener monstruos. Mientras que de la forma natural, como la selección natural lo ha hecho siempre, a pesar de que haya alta consanguinidad, vamos a concentrar genes de adaptación, genes de fertilidad, genes deseables. Entonces, como algunas conclusiones de la charla, esta selección por máxima producción individual en los animales, más carne y más leche por animal, tiene bastantes consecuencias negativas en adaptación al medio. Ya lo estamos viendo en las búfalas grandes, supuestamente mejoradas en los diferentes concursos y exposiciones. Animales con estrés calórico que antes no lo veíamos. Eso hay que protegerlo. Y obviamente necesitan mayor requerimiento nutricional. Si un animal produce mucho más, tiene un potencial de producir más, obviamente requiere mucho más para poder expresar esa producción. Y presentan menor tolerancia al calor. Ya lo vimos en las gráficas. A medida que la producción individual de los animales aumenta,
sobre todo a los extremos que lo queremos llevar, esa tolerancia al calor se disminuye. Y obviamente entonces habrá una menor ingesta relativa, tendremos que tener un porcentaje mayor de insumos externos y de concentrados y silos y qué sé yo en su dieta, y eso nos aumenta los costos de producción. Y obviamente esos animales entonces con una menor ingesta relativa van a tener una menor condición corporal inherente natural y una menor fertilidad. Todas esas consecuencias, como ya lo vimos entonces, se pagan con costos elevados. Hay que tener billete para poder sufragar eso. Alimentación extra, procesos más largos, porque los animales más grandes que más producen tienen intervalos entre partos más largos. Suplementos, medicamentos, inversiones y manejos de mayor valor. Y obviamente todo eso redunda en una menor rentabilidad. La naturaleza entonces no busca producciones máximas, busca producciones óptimas por animal para cada ambiente, y nosotros debemos emular eso, de manera que podamos hacer el uso más eficiente posible de la energía que consume el animal y de toda la energía que invertimos en ese proceso productivo. Y una reflexión final: ¿qué estamos haciendo con nuestros búfalos adaptados hoy? Y este mensaje ojalá le pueda llegar a nuestra queridísima Asociación de Búfalos en Colombia, Asobúfalos, que los admiramos profundamente. Tienen una asociación ejemplar, tienen un gremio unido, están jalando para el mismo lado, pero obviamente en los últimos reportes que pudimos leer sobre el mejoramiento genético del búfalo en Colombia, se están yendo a unas mayores producciones individuales. Es importante, obviamente, tener un buen desempeño de los animales, pero que no nos vamos a extralimitar en buscar las máximas producciones de carne o de leche, porque vamos, obviamente, a disminuir esa capacidad de adaptación de nuestros animales. Y Jorge Luis, quería darle una sorpresa a toda la gente que nos ha acompañado hoy, a todos tus seguidores, para darles un buen descuento en los diferentes cursos que yo he creado: el curso virtual de ganadería rentable y regenerativa, que es un curso pregrabado que lo pueden hacer desde cualquier parte, en el tiempo que quieran. También en el curso de selección bovina para mayor rentabilidad a pastoreo, también es otro curso pregrabado. Y para invitarlos este 27 de mayo al curso de finanzas ganaderas en vivo para no financieros. Entonces, simplemente me pueden escribir a este WhatsApp, me dicen que estuvieron en la charla y les mando toda la información con el descuento correspondiente. Muchísimas gracias y siéntanse libres de escribirme, de compartir, de todo ese proceso de selección de sus animales, de ganadería regenerativa, etcétera, etcétera, que en la medida de lo posible les estaremos contestando. Si hay preguntas, con mucho gusto, Jorge Luis. Excelente, Nicolás, excelente. ¿Y de cuánto es el descuento? ¿Qué porcentaje? Les vamos a dar un 20% de descuento. Ok. Y si para personas que se inscriban como una persona, si hay grupos de 2, 3, 4 o 5, podemos ir obviamente mejorando el descuento por la cantidad de personas que se vayan inscribiendo. Perfecto, excelente. Entonces tienen que decir, estuve en la plática del Bufalixo. Exacto. Ok. Bueno, pueden ya levantar la mano en reacciones y hacer sus preguntas, o las pueden escribir si gustan, en lo que se van animando. Bueno, por ahí tenemos una idea de Jorge Quirós. Adelante, tocayo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Me pareció muy interesante la charla. Yo nada más quisiera hacer, escuchar algunos comentarios del ponente respecto a algunos aspectos. O sea, todo lo que menciona es muy lógico y es como se ha tratado de trabajar la ganadería tropical a partir de la selección natural. Sin embargo, hay aspectos interesantes como es la cantidad de grasa de los animales, que es fundamental. Pero si ya tienen ellos de alguna manera determinado en qué momentos es que es más importante hacer una
determinación de la cantidad de grasa antes del parto, después del parto, al primer parto, etcétera, ¿no? ¿A qué edades se puede medir para tener mayor pues, confiabilidad en que se está haciendo una buena selección? Y por otro lado también el tamaño de las búfalas, porque hay mucha controversia, como tú lo comentabas la vez pasada, que tú sientes que las búfalas más grandes son más productivas, y todo eso se tiene que basar a partir de registros productivos finalmente, pero si ya tiene determinado más o menos el peso de la raza. Esos serían mis comentarios. Muy buena charla, gracias. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Bueno, realmente, y hablando específicamente de búfalos, las búfalas tienen esa gran condición natural cuando de almacenar grasa de manera natural, de manera natural. Uno las ve incluso desde sus primeras semanas, cuando están mamando, con una muy buena condición corporal, cuando están a toda leche, ¿no? O cuando han sido ordeñadas, pero de una manera racional, de una manera juiciosa. Entonces, una edad realmente no creo yo que sea indicado para ir midiendo la capacidad de almacenar grasa de los animales. Yo creo que durante todo el transcurso de su desarrollo, uno puede ir comparando con sus pares, o sea, las mismas bufalitas que van y los mismos búfalos que van creciendo, aprovechando esa gran estacionalidad del búfalo, irlos comparando durante su crecimiento e ir observando cuáles son las más precoces en preñarse. Esos son los animales que más rentabilidad por hectárea nos van a dar. O sea, yo las expongo de manera natural y temprana, puede ser, a toro, de manera que las primeras que se van preñando y las primeras que van pariendo son los animales más precoces, los que mejor condición corporal inherente van a demostrar y los que mejor acúmulo de grasa van a tener. Ahora, es muy importante para una reconcepción temprana después del parto, tener a la búfala en muy buena condición corporal antes del parto. Eso definitivamente nos va a ayudar muchísimo a tener una reconcepción temprana, que es obviamente una característica muy deseable para la rentabilidad de nuestro rancho. Entonces, precocidad y buena reproducción. Obviamente, con buena producción es lo que tenemos que ir observando durante todo el desarrollo y transcurso de esas búfalas. Con la segunda pregunta, tamaño. Es muy importante diferenciar entre nivel productivo y rentabilidad. Obviamente, las búfalas más grandes tienden a producir más leche en sus picos de lactancia, pero tienden también a sostener menos esa leche como persistencia en la lactancia. Son también más dependientes de insumos para yo poderlas hacer preñar rápidamente, de alimentación extra. Y entonces es muy importante hacer esos cálculos de cuánto es la lactancia de esa búfala y cuánto es su periodo de intervalo entre partos para yo ver cuál es la más eficiente. Muchas veces las que más nivel productivo individual tienen, que son las más grandes, que exigen incluso más área porque comen más, puedo tener menos por hectárea, obviamente son las que más ventaja dan en cuanto a la rentabilidad. Porque las búfalas más pequeñas, que son más regulares en sus partos y que puede que no produzcan tanta leche, aunque en las bufalipsos ya vimos que hay genética lechera y podemos hacer una selección de búfalas medianas con buena producción de leche que podrían ser muy rentables, es muchísimo mejor, son mucho más eficientes este tipo de búfalas que las búfalas grandes que producen mucha leche los primeros meses, pero que son difíciles de preñar y que de pronto bajan obviamente la persistencia de leche en el tiempo. Te comento, Nicolás, el doctor Jorge Quirós es un genetista de un centro de investigación gubernamental muy importante aquí en México y con él estamos en vías de desarrollar, de mejorar el bufalixo
mexicano sabanero aquí también, por eso ahí comentando lo que él decía, es cierto, yo tuve una experiencia, te la voy a comentar. Yo he detectado dos cosas. Yo empecé con toros de 900 a 1200 kilos, bueno, butoros, ¿no? Y como te dije, actualmente ando, después de 18 años de ser bufalero y de estar aplicando una genética animal adaptada y con pastoreo regenerativo y todo, actualmente tengo toros de 600 a máximo 800 kilos, digamos un promedio de 650 de 700 kilos. Eso sí me di cuenta que fue bajando el tamaño, ¿no? Pero fíjate que yo tuve un caso hace 2 años de un rancho con problemas muy fuertes con el personal y también con el manejo del pastoreo. Se me cayó la producción de pastura terriblemente, a tal grado que tuve que sacar a los búfalos de ese rancho. Vaya, fueron problemas más que nada laborales que tuve ahí, ¿no? Entonces, los animales literalmente salieron, como si decimos aquí en México, una marimba, que es como en huesos, ¿no? No sé si conozcas qué es una marimba, yo supongo que sí. Salieron en huesos, pero fíjate que las búfalas más grandes salían en general bien, y fue lo que yo le comenté al doctor Jorge. ¿Qué podría hacer? O sea, ahí sí, fíjate que ahí sí me quedé yo de a cuatro, porque yo para mí todo lo que tú me dices es lógico, y yo desde que leía a Lasseter, a Johann Sisma, lo que estoy viendo, pues sí, me hace sentido que el animal chico es más eficiente. Pero fíjate que dentro de mí también me cabe la posibilidad de decir, bueno, pero si fuéramos todos eficientes, todos los mamíferos nos hubiéramos quedado un tamaño de ratón, por ejemplo, ¿no? Pero pues ya hemos venido evolucionando a ser un mamut o, bueno, ya un mamut es un elefante o cosas así. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión sobre eso? ¿Por qué crees que me pasó eso a mí? Fue algo muy particular, muy particular. Sí. Eh, Algo que se me ocurre en el momento es mirar el estado fisiológico de las búfalas grandes con respecto a las pequeñas. Si las pequeñas estaban paridas, si las búfalas grandes todavía no habían hecho su parto, entonces estaban algo atrasadas en su reproducción, y eso podría haber sido, pero obviamente especulando, ¿no? Sí. Para que tú mires a ver si de pronto puede haber alguna correlación ahí, obviamente. Porque esas búfalas, si las búfalas grandes se atrasaron, por decir algo, en su preñez, y en el momento de sacar los animales, sacaste las pequeñas que estaban de pronto paridas o recién destetando, o qué sé yo, y las otras estaban gestando porque estaban atrasadas, pues puede haber una diferencia en condición corporal bastante grande. Yo creo que por ahí va, tienes razón. Tienes razón, no También lo vendí porque era un relajo esa vez, pero puede ser así. un Ok. comentario, porque también las búfalas debe suceder igual que en las vacas, que las de primer parto siempre se van a sufrir más, ¿no? Y son las más pequeñas, también por ahí puede ir. Lo que yo quería saber, básicamente, era si ya se puede sistematizar de una otra forma, por ejemplo, la toma de condición corporal, que a mí se me haría interesante eso, tomarla o hacer un calendario de cuándo hay que tomar la condición corporal, y se le toma a todos los animales y se hace un comparativo después de cómo evolucionó, para poder tener ya datos más precisos en cuanto al comportamiento de la condición corporal de los animales, de los búfalos. Es una situación que es relativamente fácil de medir y que es muy importante. Perfecto. Doctor Jorge, nosotros incluso en las palpaciones, en los chequeos reproductivos, hacemos siempre la anotación de la condición corporal de la vaca para ir teniendo un registro y una evolución de eso, que es bien importante. Sí, señor. Sí, yo entiendo que él quiere partir desde un animal joven, ¿no? O sea, entonces, no sé, puede ser el destete o previo al destete, después del destete, o sea, eso, él, me imagino, la pregunta que quiere hacer es ¿en qué puntos es más determinante estar checando eso? Yo sé que como bufalero, como ranchero, es todo el tiempo estarlo observando, pero ¿en qué punto sería determinante para que él, como investigador, pudiera determinar exactamente de qué punto sería? Perfecto. No, a mí me parece que en el momento del destete es un momento crítico para todos, y ahí podemos evaluar obviamente cuál es la condición corporal y la capacidad de almacenar grasa de esa bucerra. Eh, Debe acompañarse ese dato también con la encelo, ¿cierto? Para obviamente mirar correlación entre el sostenimiento de esa condición corporal, de esa capacidad de almacenar grasa, y la precocidad sexual que tiene esa búfala, que es una condición
bien deseable. Y yo creo que de ahí en adelante, en los chequeos reproductivos y en la condición corporal al parto, también es bien importante. Muy bien. Tenemos unas preguntas escritas por aquí. Dice, creo que me están comentando. Dice, ¿pudo ser tu etología? Si había poco pasto en la naturaleza, el tamaño sí importa. ¿Cómo ves eso? O sea, se refieren al comentario que yo hice del problema que yo tuve, ¿no? Dice, ¿pudo ser tu Por etología? cuestión de dominancia, puede ser. Ajá, también puede ser. También, sí. Sí, también. Bueno, tenemos una... El doctor Nigrini está por ahí. Doctor, ¿quiere usted hablar? No me escucho. Bueno, tenemos aquí una pregunta en Facebook. Dice, en su experiencia, ¿cuál es el punto intermedio en litros de leche y adaptación? Sí, yo Bueno, sé. nosotros estamos haciendo en las bufaleras que yo asisto, estamos haciendo ese comparativo, ¿cierto? Ese comparativo donde nosotros sacamos lo que llamamos el índice relativo de vaca. ¿Cómo sacamos el índice relativo de vaca? Es decir, ya nosotros no seleccionamos por producción. Nosotros tratamos de conjugar en ese índice varias situaciones de manera que el resultado nos Por ahí favorezca yo... la hembra más rentable por hectárea. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos ese índice? Cogemos el peso al destete de la búfala. En la búfala tenemos unas dificultades grandes porque como ellas son nodrizas y como ellas auxilian bucerros y aceptan que muchos bucerros estén alimentándose de diferentes búfalas, entonces determinar el peso al destete del bucerro no va a ser imputable directamente a su madre, sino que puede ser también directamente imputable a otras madres que también lo alimentaron. Por eso lo importante de la producción lechera, porque yo ahí ya puedo individualizar cada una de las búfalas de acuerdo con su producción lechera. Lo que estamos haciendo es entonces mirando de cuánto desteta la búfala, cuánto pesa su animal desteto, su hijo desteto, cuántos litros de producción de leche produjo en su lactancia. Sacamos el dato también de su intervalo entre partos y de su peso vivo antes del parto. Porque lo que estamos tratando es de seleccionar las búfalas que por cada kilogramo de peso vivo nos entreguen mayor cantidad de leche o de carne desteta. Resulta que el peso vivo de los animales está totalmente correlacionado con los costos y con los gastos del proceso productivo. Un animal más grande, si yo voy a aplicar cualquier droga, va a necesitar más droga. Un animal más grande come más, o sea que necesita mayor área, y todos los costos fijos de la explotación obviamente van imputados al área que yo tengo en mi predio. Entonces, entre más grande tenga yo, entre más peso vivo tenga yo en un animal, más costos fijos asociados a su proceso productivo voy a tener. Entonces, lo que buscamos es que por cada kilogramo de peso vivo de la vaca, vamos a ver cuál es la que más leche y más carne nos entrega. Para eso necesitamos esos 3 datos. Peso al destete, 4 datos. Peso al destete, producción de leche de la vaca, intervalo entre partos y peso vivo antes del parto. Yo quiero agregar a una ecuación más sencilla para que la entienda todo el mundo. Si yo soy capaz de tener con una genética convencional de búfalos, digamos así, que bueno, de animales puros, digamos así, alguna raza o algo, y esa raza solamente me permite tener, por ejemplo, un animal por hectárea, y ese animal solamente me va a producir 60% el 60% de las veces se va a cargar, ¿no? Entonces realmente, pero sí, cuando vaya a estetar, me va a producir un becerro
quizá de 250 kilos, un ejemplo, ¿no? Pero si yo tengo una genética animal adaptada, sea con búfalos o lo que sea, y me caben 2 o 3 animales por hectárea, vamos a suponer, no me quiero ir muy arriba, me voy a ir simplemente a 2 animales por hectárea y con un porcentaje de parición del 80%, que en el caso del búfalo nos podemos ir hasta el 90% fácilmente y todavía pasarlo, ¿no? Eso quiere decir que nos van a dar básicamente 2 crías y quizá con un destete pequeño de 200 kilos. Pequeño, y puedo decir que podemos salir muy bien con 220, pero vamos a quedarnos con 200 kilos. Prácticamente me haría 400 kilos por hectárea. Vamos a multiplicarlo por el punto 8, me va a dar como 380, 370 kilos. Contra 250 que me produjo la genética convencional el día de hoy, la genética de esa pseudociencia, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver la comparación de la productividad por hectárea. Y lo mismo la leche, es la leche. O sea, igual tengo vacas que producen aparentemente menos leche, pero me van a entrar más vacas por hectárea. Entonces voy a producir por hectárea, en lugar de producir, no sé, un ejemplo, 3,000 litros, con una super vaca, voy a tener 4 o 5,000 litros con 2 vacas, ¿no? Por hectárea. Entonces, es algo que tenemos que empezar a analizar las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Es mi aporte. Por ahí hicieron una pregunta. A ver, ¿dónde está? Jorge Jorge, Luis, yo quisiera ampliarle un poquito a la pregunta anterior para adelante. para que no quede mucho en, como en teoría, sino un poquito en la práctica, que yo creo que al ganadero, a nosotros los ganaderos nos interesa un poquito más de práctica y de datos más concretos. Tenemos que guarachizar el conocimiento. Dice Sí, Jairo Restrepo. búfalas de más o menos 450 kilos, medianas en buena condición corporal, o de 480 kilos, que nos producen 5 o 6 litros de leche en unas lactancias de 270 días y que nos destetan un bucerro tranquilamente de 180 o 200 kilos, son muy rentables por hectárea. Ese tipo de bucerras, de búfalas, perdón, somos las que hemos ido monitoreando, las que hemos ido reproduciendo, de donde hemos estado sacando nuestros propios butoros para obviamente tener la mayor cantidad de búfalas por hectárea sin insumos externos. Ojalá sin insumos externos. Entonces, hacia allá le vamos apuntando. Yo creo que mucha de la población bufalipso en América cumple con eso. Cumple con eso. No es difícil llegar a una búfala de 5 o 6 litros que me destete de 200 kilos, de 180 kilos, con un ordeño racional, a pastoreo y que para cada año, o cada año no, cada 12 o cada 13 meses. Así es. Perfecto. Tenemos una pregunta de Ricardo Fitz. Hablando de búfalas en producción de leche, ¿cuántos kilos de suplementos se deben suministrar por día o cuántos kilos de concentrado por cada cuántos kilos de leche producida? ¿Cuál sería el criterio de suplementación asumiendo que las búfalas dispongan de un buen pastizal, buena agua, minerales, etcétera, y bajo un sistema de pastoreo adecuado? Bueno, para mí sería lo mínimo posible. Exacto. Lo mínimo Totalmente. posible. Porque llevar concentrados y llevar insumos en este momento está muy costoso y ponerlos en la boca del animal es todavía muy costoso. Yo entiendo que hay unas búfalas con un buen potencial lechero, ¿cierto? Y si yo soy capaz de producir 4 litros de leche más o 3 litros de leche más en una misma búfala con 1 kilo de concentrado, eso va a ser muy rentable. Pero, ojo, que eso tiene un tope y un límite, porque no todos los kilos de concentrado que yo le doy a la búfala me van a dar 3 litros o 4 litros de leche más. Eso llega a un punto donde, de acuerdo a la ley de los rendimientos decrecientes, ya solamente voy a dar 1 kilo de concentrado y la búfala ya no va a tener sino un potencial para entregarme 1 litro de leche y ya la rentabilidad se baja bastante. Pero como concepto principal, entre mayor porcentaje de la dieta de la búfala le ofrezcamos a pastoreo, mucho más barato el costo de producción de 1 litro de leche. Exacto. Nicolás, ya nos excedimos del tiempo. De verdad, agradezco, ahí te están dando las gracias, Ricardo, creo que quedó muy bien explicado.
agradecemos tu tiempo, tu ponencia, de verdad yo estoy muy agradecido. Ya me dejas con problemas porque ya no sé qué voy a dar yo. Sí, yo iba a concluir y tú has concluido muchas cosas que yo quería concluir. De verdad lo hiciste muy bien. Estoy en lo particular muy a gusto. Creo que el público también va a quedar muy a gusto. Te agradezco. Yo la próxima ponencia pues la voy a organizar para dentro de 2 o 3 semanas. Estamos hablando del 4, el domingo 4 o el 11 de junio. Sería la cuarta ponencia que la voy a dar yo. Y pues voy a tratar de englobar todo lo que cada ponente dio. Es importante que miren las otras 2 ponencias para que se involucren con el tema, porque es un cambio de paradigma totalmente radical y que por eso yo me di el tiempo a desarrollarlo en 4 partes para que quedara muy bien explicado. Empezando con don Guillermo Nigrinis, el doctor Guillermo Nigrinis, que nos dio toda la introducción del Bufalixo, de dónde vino, cómo llegó, su trabajo que él hizo en Colombia. Después vino Luis Anín como bufalero como tal, y toda la parte productiva que nos enseñó, ahora sí que las reflexiones que él tuvo, cómo fue mejorando su proceso de Bufalixo y tal, su experiencia como productor sobre todo, y ahora tú, Nicolás, que pues nos has encerrado todo esto, ¿por qué es la importancia del Bufalixo como tal, como productores, hacia dónde debemos de mirar? Y bueno, yo sí me quedé con una pregunta muy importante que se me estaba pasando. Mucha gente cree que inseminar es mejoramiento genético. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, realmente las herramientas biotecnológicas de inseminación artificial, inseminación a tiempo fijo, transferencia de embriones convencional o por aspiración folicular, todas estas herramientas y biotecnologías reproductivas, precisamente como su nombre lo dice, no son más que herramientas, ¿sí? No son mejoramiento genético per se, son herramientas de biotecnología reproductiva, como bien se han definido. Ahora, depende del criterio con el que yo use la herramienta, si esa herramienta me puede servir para mejoramiento genético o para desmejoramiento genético. Porque toda la herramienta de inseminación artificial, si yo utilizo un semen de un animal desadaptado, voy a tener un desmejoramiento genético. Pero si utilizo un animal con una concentración de genes deseables, obviamente voy a tener un mejoramiento genético. No convencional, porque desafortunadamente el mejoramiento genético convencional es buscando mayores producciones por animal, pero sí podemos tener un mejoramiento genético en armonía con la naturaleza y con la rentabilidad por hectárea, que yo creo que es nuestra mayor motivación como ganaderos. Excelente, muy bien. Nicolás, si nos quieres decir unas últimas palabras, ¿qué consejo sería el más importante que les puedas dar aquí a la audiencia, tomando en cuenta que la mayoría son productores como tal? Bueno, Jorge, pues primero no dejar la oportunidad de agradecerte, de agradecer estos espacios que nos nutren para compartir conocimiento, para ir obviamente construyendo conocimiento conjunto, como hacemos nosotros en Acoganar y como obviamente queremos hacer con toda la comunidad ganadera. Estos espacios son muy importantes, los valoramos mucho y por eso participamos con el mayor gusto en ellos. Y una reflexión final. En Colombia hoy tenemos ya más animales bufalipsos, más vientres bufalipsos adaptados que animales criollos vacunos. Entonces hay una gran ventaja en cuanto a la cantidad ya de animales adaptados al medio que le pueden ir haciendo diferencia grande al mejoramiento genético real y práctico que le tenemos que hacer al vacuno. No dejemos que esa gran cantidad de animales mestizos, productivos y adaptados se conviertan en lo que se han convertido los vacunos en los últimos 80 años. Protejamos como productores esos animales que no fallan, esos animales que se mantienen gordos, esos animales que nos dan siempre la lechita
para el bolsillo, que es a punta de forraje y que obviamente nos entregan crías cada año. La búfala, Bufalipso, es prácticamente el reemplazo de las vacas criollas que apenas estamos tratando de reproducir y crear un número importante nuevamente. Entonces no dejemos que esa gran riqueza genética americana se vaya a desnaturalizar. Excelente reflexión, y yo creo que es el mismo caso en todos los países donde el búfalo se ha extendido, incluso aquí en México, que somos 30 años de ser bufaleros, estoy seguro que es lo mismo, exactamente, estamos en las mismas condiciones. Quisiera hablar. Sí. Bueno, pues me despido. Don Guillermo quería hablar, creo que se metió por ahí. Sí, en realidad, ¿me oye? Sí, adelante, don Guillermo. Sí, en realidad llegué tarde a la conferencia porque la tecnología me atropelló y no fui capaz de entrar antes. En realidad lo que el conferencista dice es muy cierto. Hay que aprovechar la fortaleza del animal criollo y la inseminación no está tan indicada si podemos conseguir un reproductor bueno para tenerlo en la finca, que él sabe a qué horas tiene que hacer su oficio y no como los inseminadores que a veces se fallan y nos falla el programa. Entonces, en realidad, hay muy buen búfalo, no solamente en Colombia, que me imagino que en México ustedes ya tienen animales muy seleccionados. Entonces, hay que aprovechar esa capacidad criolla que tienen los animales para reproducirse y utilizarla de la mejor forma posible, manteniendo la rusticidad de estos animales. Bueno, gracias. Así es, efectivamente. Bueno, pues este conversatorio va a quedar colgado en la página de Facebook de Sabana Búfalo de Agua. Desde hoy queda colgado. Y el próximo jueves se reestrena en nuestro canal de YouTube que se llama Pijije Regenerativo. Ahí se va a reestrenar el jueves por la tarde. Y si es más fácil que lo compartan por ahí, lo pueden compartir. Y bueno, pues es todo. Cerramos por aquí el día de hoy. Excelente charla. Aprendimos mucho, creo, todos por ahí. Ok, una feliz noche y un gusto escucharte, y a todos muchas gracias por la compañía. Que estén muy bien. Chao.